como 3, 4, 5 preguntas, tan solo si han entendido la explicación, estaba ahí la respuesta. Pero no era necesario así, aprenderse de memoria nada. 4, 5, 6 preguntas, solamente entendías la explicación y veías. Ahora, lo que sí estaba, eso sí, por eso le dejé 5 minutos más, porque estaban bien densas las respuestas. Ya, eso sí estaban ahí. Pero cuando es así, si no ustedes no me dicen, otro día yo lo termino. Ustedes me tienen que decir, doctor, 5 más, 10 más, ya bueno, no hay problema. ¿Ya? Pero a veces dicen 10 más y salen 10. No, pues. Reacciones de hipersensibilidad. Cuando hablamos así justo, ¿qué significa hipersensibilidad? Hiper, cuando la respuesta es exagerada. Por eso dice una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué es hipersensibilidad? La respuesta inmune moviliza una batería de moléculas efectoras para remover el antígeno, pero no se mide. Es una respuesta exagerada. La respuesta es localizada minimizando daños colaterales, es lo normal, ¿no? Pero en ciertos casos la respuesta excesiva produce mayor daño en órganos y sistemas, pudiendo llegar a la muerte. O sea, nosotros como respuesta podemos tener, ¿no? Pero no deberíamos responder como 1, no responder como 10, porque al responder como 10 ante un antígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a producir daño en el hospedero. La respuesta inmune inapropiada se llama hipersensibilidad o alergia. Puede ser de tipo humoral o celular, vamos a ver. Estas son las 4 tipos, según la clasificación de Gary-Kunz. 4 tipos de hipersensibilidad: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1, eso lo vamos a ver en detalle cada uno, pero vamos a hacer en resumen acá. El tipo 1 participa el mastocito. ¿Y quién es el que se posa? La inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, esto sensibiliza al mastocito y cuando se encuentra una segunda vez el alergeno, produce degranulación. Eso es lo que se produce. Aquí en la hipersensibilidad tipo 2 hay antígenos que accionan frente a determinados anticuerpos frente a determinados antígenos. El tipo 3, esto es la formación de complejos inmunes con depósito de estos. Y el tipo 4 es el celular, ¿no? Es el retardado. Así se le conoce, ¿no? Hipersensibilidad retardada, mediada por células. Hipersensibilidad tipo 1, la que vamos a ver ahora. Mediada por inmunoglobulina E, la que les digo, ¿no? Donde participan los antígenos se le conoce como alergenos. La inmunoglobulina E tiene gran afinidad por los receptores FC de mastocitos y basófilos, ¿no? Y los mastocitos cubiertos de inmunoglobulina E se llaman mastocitos sensibilizados. Esto es así. Esto es el antígeno. Este antígeno, aquí, esta es la célula presentada del antígeno, representa al linfocito T. Este antígeno que es un alergeno, ¿no? Representa al linfocito T. Este linfocito T activa al linfocito B y este linfocito B se convierte en célula plasmática y esta célula plasmática, como este es un alergeno, produce inmunoglobulina E. Entonces, esta inmunoglobulina E que se ha producido, ¿se van hacia dónde? Se van hacia los mastocitos. Se van hacia los mastocitos del cuerpo, ¿no? Y se van posando así. Así se van posando esta inmunoglobulina E. Pero ya es una inmunoglobulina E
específica. Ya es una inmunoglobulina E específica, ¿no? O sea, específica para este alergeno que hemos visto acá. Específica. Entonces, cuando este alergeno viene por segunda vez, se va a posar acá. ¿No? Se va a posar acá. La respuesta, la primera vez, ha sido como 1. Y la respuesta, la segunda vez, va a ser ya como 10. A esto, cuando ya se posa, se llama mastocitos sensibilizados. Entonces, cuando el alergeno viene por primera vez, los mastocitos reaccionan como 1, pero cuando ya viene por segunda vez, los mastocitos reaccionan como 10. ¿Qué tipo de reacción tienen estos mastocitos? Liberan histamina. Liberan histamina. ¿Qué significa? Que la primera vez liberan pues como 1 en poca cantidad, pero cuando la segunda vez ya liberan en grandes cantidades histamina. A eso lo llamamos hipersensibilidad tipo 1. Lo que dice acá, los mastocitos cubiertos de inmunoglobulina E se llaman mastocitos sensibilizados. ¿Qué significa? Que en una exposición posterior los enlaces cruzados causan la degranulación de mastocitos y basófilos, ¿verdad? Entonces, en una segunda vez, estos mastocitos sensibilizados, por eso se llaman sensibilizados. Al tener contacto con el antígeno, liberan una gran cantidad de histamina. Entonces vemos el alergeno, que es el antígeno. Acá también se puede poner en contacto con una célula B, hemos dicho, ¿no? Porque una célula B es una célula presentadora de antígeno. Esta célula B, como célula presentadora de antígeno, le presenta ¿a quién? Al CD4, ¿no? Y este CD4 puede activarse, pero en este caso, este T helper, este es un T helper efector. Este T helper efector está interaccionando con esta célula B, y esta célula B se va a transformar en dos cosas: en una célula memoria o en una célula plasmática. Y esta célula plasmática es la que va a producir inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E que se ha producido, miren, ¿dónde se va posando? Se va posando en la superficie de los mastocitos, en los receptores FC para inmunoglobulina E de los mastocitos. Y es así que en una segunda exposición con este alergeno, este mastocito, miren, va a liberar toda esta cantidad de histamina. Toda esta cantidad de histamina. Al principio, cuando hubo una primera interacción, liberó poca cantidad. En una segunda, tercera, cuarta interacción, ya libera una gran cantidad de histamina y otros, ¿no? Y otros componentes, pero el más común es histamina. Por lo tanto, esos antígenos lo vamos a conocer como alergenos, ¿no? Estos alergenos pueden ser diversos, pueden ser parásitos, pero la mayoría son alergenos del polen, por ejemplo, ¿no? Responden con la formación de inmunoglobulina E. Algunas personas tienen una normalidad llamada atopía. Atopía es la persona alérgica, ¿no? Personas atópicas, por ejemplo, que le dicen, son alérgicos. Es de predisposición hereditaria para desarrollar hipersensibilidad inmediata a antígenos ambientales. Por ejemplo, hay gente que simplemente van al campo y el polen de las plantas genera una respuesta de hipersensibilidad, ¿no? Son gente atópica. Gente que puede tener lesión, o sea, puede tener contacto térmico con jabón, por ejemplo, y rápidamente les produce alergia. Son personas atópicas, ¿no? Son personas sensibles.
¿Cuáles son los alergenos relacionados con la hipersensibilidad tipo 1? Son diversos, ¿no? Pueden ser proteínas, pueden ser derivados del polen, drogas, miren, el producto de los insectos, o sea, las picaduras. ¿Ya? Entonces pueden ser una diversidad de alimentos también, ¿ve? O sea, pueden ser una diversidad de cosas, no solamente como el polen, no solamente, lo que pasa es que el polen es una, digamos, es como un ejemplo, ¿no? Más fácil como para recordar. Pero los alergenos son diversos alergenos que pueden producir hipersensibilidad de tipo 1. Por ejemplo, ¿no? Al huevo. Hay gente que come huevo, la primera vez no le pasó nada, pero come huevo por segunda vez y ¿no? Eso es la hipersensibilidad. Marisco. Hay gente que es alérgico al marisco. Comen marisco una vez, no hay problema, pero la segunda, tercera vez, cuando ya están sensibilizados, les produce una alergia, se enronchan. Eso es, ¿no? Hay gente que toma leche, por ejemplo, ¿no? Hay gente que no tolera la leche, les produce también. Una cosita. Yo cuando era niño sí también era alérgico, pero ese alérgico fue bajando durante los años. Es que vamos madurando, pues. O sea, podemos perder esa... Claro, podemos perderlo o mantenerlo, ¿no? O quizás no estás expuesto a eso también, ¿no? O dicen, no, soy alérgico al frío, no existe eso, pues. ¿Por qué es alérgico al frío? No, porque sale en las mañanas desabrigado y estornuda. ¿No? Las alergias son diferentes, ¿no? Las alergias son con presentaciones cutáneas o otro tipo de presentaciones. No es que soy alérgico al frío. Juan dice, ¿usted es alérgico? Sí, soy alérgico a fármacos, por ejemplo. Soy alérgico a la penicilina. ¿Así? ¿Qué te pasa? No, me cae mal. ¿Cómo así te cae mal? Cuando tomo la pastilla, me arde. Eso no es alergia, pues, ¿me entienden? Entonces la persona puede ser una reacción adversa, ¿no? Por ejemplo, dice, no, a mí me cae mal la clindamicina. ¿Por qué? Me da diarrea. Por eso soy alérgico. No. Estoy teniendo una reacción adversa a ese fármaco, no estoy haciendo alergia. ¿No? Entonces es bien diferente pues una respuesta alérgica a una por hipersensibilidad y a otra que es por una reacción adversa, por ejemplo, ¿no? Hay personas que la leche, por ejemplo, ¿qué hacen? No, me cae mal la leche, por eso soy alérgico a la leche. ¿Qué pasó? No, me da diarrea. No, son intolerantes a la lactosa. ¿Ve? Entonces, como médicos, nosotros, cada vez que viene un paciente, debemos de analizar el mensaje que nos dice, no así nada más. Aquí está, le presento a la inmunoglobulina E. Se le conoce como reactínico, o sea, se le conoce todos los que producen hipersensibilidad tipo 1, o sea, como respuesta, como alergenos, se le conoce como una inmunoglobulina tipo reactínico. Fue estudiado desde 1921. En 1960, fíjense, en ese tiempo se demuestra que el anticuerpo reactínico no es ni el A, ni el G, ni el M, ni el D, y se le denomina inmunoglobulina E. ¿Ya? En 1960 ya se le da el título de reactínico, o sea, de que es un componente alergeno, y como respuesta se da la inmunoglobulina E. Comparando la inmunoglobulina G, tienen un dominio adicional, aquí está, CH4, modificando la conformación de la porción constante. ¿Cómo son los mastocitos y basófilos? Ellos son los que se sensibilizan, miren acá. Fijan la inmunoglobulina E en su superficie. Tienen receptores para los FC de las inmunoglobulinas E. Los basófilos son granulocitos circulantes y dentro de sus granulocitos que contienen histamina. Los mastocitos suelen formarse en la médula ósea y migran con la sangre para localizarse en el tejido conectivo cerca de vasos sanguíneos y linfáticos. Eso hacen los mastocitos. ¿Ven? Los mastocitos y los basófilos son
diferentes, pero su característica de función son parecidas, ¿no? Entonces también los basófilos se sensibilizan, ¿no? Por eso, pero lo que más se conoce es los mastocitos, ¿no? Se les conoce como mastocitos sensibilizados. Aquí está lo que es la inmunoglobulina E con su receptor de inmunoglobulina E. ¿Ya? Aquí está lo mismo, parecido. ¿Y cómo es la respuesta, no? Aquí está la respuesta, viene aquí está el alergeno. El alergeno coincide con la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, miren acá, esta inmunoglobulina E, aquí se va a activar todo un sistema de creatinfosfoquinasa, por ejemplo, por la fosfolipasa C. ¿Cuál es la intención? Aquí se va a formar, mira, el ciclo, proteína quinasa activa. ¿Cuál es la intención? Que ingrese calcio y ese calcio ayude a que estos gránulos se liberen. Y esto se llama degranulación. Entonces, esto es a partir de alergeno. En una primera oportunidad, la degranulación es escasa. Y en una segunda o tercera oportunidad, la degranulación es intensa. Aquí está lo que degranula, la histamina, ¿no? Tiene subtipos de receptor H1, H2, H3, dependiendo dónde hay los receptores de histamina. Los receptores H2, por ejemplo, encontramos en la mucosa gástrica, músculo cardíaco, mastocitos y cerebro. Por ejemplo, tenemos en la mucosa gástrica. ¿Y qué hace en la mucosa gástrica? La histamina comienza a formar ácido clorhídrico, ¿no? Por eso es que nosotros tomamos un medicamento que bloquea la histamina, se llama ranitidina. La ranitidina que tomamos bloquea al receptor H2 y al bloquear al receptor H2 se bloquea la producción de ácido clorhídrico, ¿no? O por lo menos disminuye la producción de ácido clorhídrico. Los receptores H1, ¿dónde lo encontramos? En el músculo liso, en el endotelio, en el cerebro, ¿no? Los receptores H3 ya son presinápticos, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que nosotros secretamos de la histamina. Por eso es que el exceso de producción de histamina les puede producir gastritis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que también se liberan leucotrienos y prostaglandinas. Estos leucotrienos y prostaglandinas se forman a partir de los fosfolípidos de la membrana, el ácido araquidónico, y que se van a formar los leucotrienos. Aquí están leucotrieno B, leucotrieno C, leucotrieno E. Entonces, todos estos también se liberan de los mastocitos. Principales mediadores desarrollados de hipersensibilidad tipo 1. Aquí el principal, el que más es estudiado, es la histamina. También se puede secretar la heparina. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la función de la histamina? Miren, incrementa la permeabilidad vascular. Por eso es que cuando hay una picadura, por ejemplo, de un insecto, ustedes se han dado cuenta que lo que pasa, se pone rojo esa zona de la lesión, ¿no? Por eso dice, incrementa la permeabilidad vascular. ¿Ya? Después la serotonina también, ¿no? Incrementa la permeabilidad vascular. Aquí están los leucotrienos y las prostaglandinas. También, miren, participan en el incremento de la permeabilidad vascular, en la vasodilatación. ¿Ya? Entonces, miren, todos los que están acá, son secretados por los mastocitos, pero de los que nos interesa reconocer es la histamina, un poco, a los leucotrienos y a las prostaglandinas. Anafilaxis, tenemos al pelo, por ejemplo, algunos que pueden tener al cuy de mascota. No tenemos aquí en el Perú, ¿no? En otros lugares creo que sí los tienen de mascotas. ¿No? Acá se los comen. Acá se los comen o lo ponen de cuy mágico.
Ay, Había uno, ¿no? Que bailaba un poco. del ahorro. Ajá, de la hora. Después también el contacto con el pelaje de los perros, ¿no? Promoción. También se puede producirnos anafilaxis sistémica. O sea, anafilaxis sistémica es una respuesta alérgica sistémica, ¿no? No solo les produce lesiones en la piel, sino también les puede producir edema de glotis. O sea, el glotis se cierra, se hincha. Después también les puede producir broncoespasmo, ¿no? Los bronquios se cierran. Eso es una anafilaxia sistémica, ¿no? Si lo pusiéramos por ejemplo, sería una alergia severa, ¿no? Los alergenos son múltiples, ¿no? Hay varios. El polen, cualquier, ¿no? Cualquier. Mira, hay gente que, por ejemplo, no tolera usar guantes. Estos guantes no toleran, ¿no? Y así hay una diversidad de alergenos, ¿no? Que podemos. Por eso, imagínense que hay una especialidad nada más de alergias. Los alergiólogos, o sea, se dedican 3 años de su vida a estudiar la alergia. Ya sé cómo estudiar. Solamente a hacer alergias. Entonces, ¿qué puede suceder en anafilaxia? Urticaria. ¿Qué es la urticaria? Lesiones en la piel. Podemos tener la pérdida de la conciencia, se puede hinchar la lengua, ¿no? Entonces el paciente sale con la lengua hinchada o también los labios hinchados. Por ejemplo, hay gente que dice, no, miren, está haciendo alergia a algo, ¿qué pasó? Solamente está el labio hinchado. Pero en el caso de la anafilaxia hay una respuesta exagerada, ¿no? Donde no solo participa la hipersensibilidad tipo 1, pero aquí estamos aprendiendo como el tipo 1, hinchazón de la lengua, no puede tragar, y la hinchazón de los tejidos de la garganta, o sea, de la glotis. El paciente no puede respirar. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Corticoides y usamos adrenalina. Entonces, son respuestas pues bien exageradas, ¿no? Aquí les digo, la hinchazón de la lengua. Ustedes ven acá miren, ¿ven? Miren este niño, ¿ven? Esto es una anafilaxia. Ese niño también. Anafilaxias localizadas, por ejemplo, la rinitis alérgica, el asma, Alergia alimentaria. la alergia a los alimentos, la dermatitis atópica. Lo que les digo, la dermatitis atópica, por ejemplo, es ponerse guantes y que les produzca, terminen con lesiones en la piel, ¿no? Hay otros que no toleran el talco tampoco, ¿no? Entonces les produce lesiones en la piel, son anafilaxias localizadas, no son sistémicas. La alergia alimentaria, ¿no? Tú comen, les digo, el marisco es uno de los bastantes alergénicos. Comen marisco y tienen lesiones pues en la piel, ¿no? En el asma se produce broncoespasmo, y en la rinitis alérgica están pues que estornudan y tienen secreción nasal constante. Aquí está lo que es el mecanismo de la rinitis alérgica con la producción de lo mismo, ¿no? De monoglobulina E. El asma. En el asma, ¿qué se va a producir en el asma como respuesta? Aquí está. Como respuesta se va a producir un edema en esta mucosa. Un edema en esta mucosa, este es un bronquio. Y esto, en el asma se va a producir una broncoconstricción. Un edema de la mucosa y todo es respuesta de hipersensibilidad a Caminen-Ver tipo 1. Métodos para detectar la hipersensibilidad tipo 1, mírenlo, le van midiendo en algunos tipos de, digamos, de alergenos y a ver a cuál tiene respuesta. En este caso, por ejemplo, miren, así van observando los alergiólogos, van observando a cuál nosotros tenemos respuesta. Hay gente que no sabe, ¿no? Yo tenía una compañera, una compañera de estudio que hacía alergia al algodón de la ropa. Todo se volvió todo eritematoso, ¿no?
Entonces, una alergia localizada. Y hay personas que hacen alergias y que no saben, pues tienen lesiones cutáneas y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, eso cuando te pones en contacto con alguna sustancia y te produce una lesión en la piel, eso se llama dermatitis atópica, hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué mecanismos utilizamos contra la hipersensibilidad tipo 1? Los antihistamínicos, obviamente, ¿no? Teofilina, la epinefrina, la adrenalina, ¿ves? La que les digo, y los corticoides. Entonces, cuando una paciente tiene alergia, lo primero que le damos antihistamínicos, por ejemplo, clorfenamina. Veamos si es que es muy intenso y está en una anafilaxia, le ponemos adrenalina, se le pone un cuarto total. Y se le pone cortisona. ¿Y cuál es el corticoide que más rápido hace efecto? La hidrocortisona. Entonces, cuando ustedes ven un fenómeno de alergia, eso ustedes dicen, aquí se ha producido una hipersensibilidad tipo 1. Cuando ese fenómeno de la alergia es muy intensa y puede ser que ocupe varios órganos, y eso se llama anafilaxia sistémica. Entonces utilizamos corticoides, antihistamínicos y epinefrina, ¿no? Esa teofilina y el bromonitrato de sodio, eso no utilizamos mucho. Estos tres sí. Y la clorfenamina que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, estos son cómo podemos bloquear con anticuerpos monoclonales la actividad de la inmunoglobulina E, ¿no? La hipersensibilidad tipo 2 se le conoce también como reacción tipo 2. Dice, mediada por anticuerpos contra antígenos propios, ¿ya? Que han sido alteradas por la infección, trauma o efecto químico. Vamos a ver cómo sucede. Reacción cruzada contra antígenos similares. Y esto es bien curioso. Hay una enfermedad que no vamos a ver, pero ahí te lo voy a poner. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad de Guillain-Barré? Sí. La enfermedad de Guillain-Barré cuando hay una parálisis ascendente. ¿Ya? Entonces el paciente no puede moverse. Puede tener hasta parálisis respiratoria. Todos los músculos no responden. Guillain-Barré. ¿No? Esa es la enfermedad de Guillain-Barré. Ahí lo vamos a ver un gráfico mejor, pero aquí, ¿qué es lo que dice? Reacción cruzada contra antígenos similares. ¿Qué va a suceder? Que hay una bacteria que va a hacer que se produzcan anticuerpos. ¿Ya? Pero estos anticuerpos son específicos para esta bacteria, para este antígeno. Y si este antígeno fuera así, por ejemplo, estos anticuerpos son específicos para este tipo de antígeno, ¿no? 3 círculos. Pero ¿qué resulta en el Guillain-Barré? Que el axón también tiene esta característica, ¿no? Y se comporta como un antígeno. Por lo tanto, ese anticuerpo también ataca al axón. ¿Ven? Esta bacteria, al ser matada, ¿qué produce? Anticuerpos. Pero son anticuerpos específicos para esta bacteria. ¿No? Pero estos antígenos tienen algunas características que son igualitas a la morfología que tiene el axón. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este anticuerpo? Viene y comienza a alterar el axón. Eso se llama reacción cruzada. A eso se llama reacción cruzada contra antígenos
similares, ¿no? Y no es que quien ha ocasionado todo, pues un antecedente de alguna infección. Antecedente de alguna infección. Se suspende la tolerancia contra antígenos propios. Aquí miren, efecto nocivo de la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí está el fagocito. El fagocito, aquí está el complemento, la se activa el complemento, ¿no? Y aquí también, ¿qué es lo que hace este fagocito? Lo fagocita, por ejemplo. Lo fagocita y lo destruye. ¿Qué va a suceder? Aquí los neutrófilos que están acá, aquí están el complemento que se está activando, se producen los C3A y C5A, que son quimiosinas. También, como respuesta, dan inflamación, ¿no? Y lesión en el tejido. Pero estos dos son normales. Aquí hay una respuesta anormal, ¿no? Hay una respuesta anormal a estos anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos reconocen a estos antígenos, ¿no? Y puede producir una respuesta normal o exagerada, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Estos son antígenos propios. ¿Y qué es lo que ha producido? Una lesión. Ha producido una lesión, ¿no? Si bien es cierto, es una respuesta normal, pero es una respuesta exagerada a antígenos propios. ¿Ya? Miren acá, una respuesta fisiológica anormal, exacta. Aquí tenemos a la célula tiroidea. Esta célula tiroidea, o sea, la tiroides, tiene receptor para el TSH. Tiene receptor para el TSH, que es la hormona tiroestimulante. Entonces, ¿qué sucede? Se forman anticuerpos contra el receptor del TSH. Se forman anticuerpos contra el receptor del TSH. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos anticuerpos, al ponerse en contacto con este receptor del TSH, estimulan la formación de hormonas tiroideas. Se forman hormonas tiroideas en gran cantidad, ¿no? Desplazan a la actividad del TSH. Miren acá, esto por ejemplo, es la miastenia gravis. Aquí se está liberando acetilcolina, y la acetilcolina estimula la función muscular. Entonces, pero miren qué sucede, hay anticuerpos que se ponen a los receptores de acetilcolina que hacen que inhiben la actividad de la acetilcolina. Y si inhiben la actividad de la acetilcolina, el músculo, ¿qué es lo que sucede? Pierde su capacidad funcional. ¿Ve? Entonces, esto es lo que hacemos, es lo que sucede en la hipersensibilidad tipo 2. Nosotros desconocemos algunos antígenos propios nuestros, ¿no? Por ejemplo, aquí, este receptor de TSH se comporta como un autoantígeno, ¿no? Que es reconocido por unos anticuerpos. Aquí estos anticuerpos no deberían de reconocer o reactivarse contra este receptor de ACH, ¿no? De acetilcolina, pero se acoplan, ¿no? Al receptor, por lo tanto desplazan a la actividad de la acetilcolina. Y ya no se activa, ya sí. Aquí, ¿qué hemos dicho? Aquí hay antígenos propios de cualquier célula, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este macrófago, este neutrófilo, lo ha reconocido y ha generado una inflamación. Aquí lo que les decía, ¿no? Se han formado inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, ¿qué son? Inmunoglobulinas que estimulan al receptor de la tirotropina, ¿no? Del TSH.
estimulan al receptor del TSH. No deberían de estimularlo, ¿no? Porque no deberían de estimularlo, pero son, digamos, en algún momento no se ha reconocido a estos antígenos propios y se han formado anticuerpos o autoanticuerpos que estimulan a este receptor, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la hipersensibilidad tipo 2 es bastante dirigida casi a un órgano, ¿no? A un órgano es dirigido, o sea, hay anticuerpos contra órganos casi específicos. Por ejemplo, en este caso, contra el receptor de TSH, el receptor de tirotropina. Estimula este anticuerpo y activa al receptor de tirotropina. ¿Y qué es lo que produce como consecuencia? Son una alta liberación de hormonas tiroideas. Gran liberación de hormonas tiroideas. Y esta liberación de hormonas tiroideas es una enfermedad conocida como, o sea, se produce hipertiroidismo. ¿Cómo se llama la enfermedad? La enfermedad que les estoy explicando, donde están relacionados los anticuerpos que estimulan a las tirotropinas, se llama enfermedad de Graves-Basedow. Esta enfermedad de Graves-Basedow te da todos síntomas de hipertiroidismo y también te produce una respuesta inflamatoria retroorbitaria con la que hace que los ojos se salgan, ¿no? Pero hay un incremento de glucosaminoglicanos, ¿no? Periorbitarios. Entonces se le conoce como oftalmopatía de Graves. El paciente, ustedes lo ven, es un paciente pues con síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Taquicardia, temblores, adelgazado y con los ojos salidos. ¿Y eso por qué se produjo? Por hipersensibilidad tipo 2. Porque hay desconocemos antígenos propios. La miastenia gravis, miren, en la miastenia gravis, aquí está la célula nerviosa y el músculo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hay liberación aquí, esta célula nerviosa libera acetilcolina para que este músculo funcione, ¿no? Y hay ocasiones en que puede haber destrucción de la conexión neuromuscular, pero miren acá qué es lo que sucede. Se forman anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos desconociendo a estos antígenos propios. ¿Qué falló? La tolerancia. Falla la tolerancia y comenzamos a desconocer antígenos propios. Y generamos acá inmunoglobulinas autorreactivas que reaccionan contra antígenos propios. Entonces, ¿qué va a suceder? La acetilcolina no funciona, no es efectivo y el músculo no va a tener una respuesta. Miren, reacción cruzada. Miren, una reacción cruzada, la fiebre reumática. Reacción cruzada. Aquí en la amígdala, en la garganta, hay una infección por estreptococo. Esta infección por estreptococo se va a producir ¿qué? Unas inmunoglobulinas. Aquí también está estreptococo. Se va a producir unas inmunoglobulinas. Aquí es una segunda respuesta, ¿no? Una reinfección y se producen inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, ¿hacia dónde se van? Se van hacia el tejido miocárdico. ¿Ya? Se van hacia el tejido miocárdico. Más que en el tejido miocárdico, se van hacia las válvulas, a las valvas. Ustedes saben que en el corazón, para que haga sístole y diástole, para que se cierre, hay valvas, ¿no? Esas valvas se ponen duras como respuesta, ¿no? O esas valvas se perforan, pero así es lo que sucede. Esas son respuestas por fiebre reumática.
Por eso dice, causa de estenosis mitral es fiebre reumática. Fiebre reumática. ¿Ya? Pero se han dado cuenta, ¿por qué se ha producido estos anticuerpos? ¿Por qué? Porque miren acá, miren, aquí está el antígeno del estreptococo, y miren, este autoantígeno es parecido a este antígeno del estreptococo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta inmunoglobulina? Que debería estar contra este estreptococo, ¿no? Pero como es parecido este antígeno, también ha producido lesión en las válvulas y puede producir que esas válvulas se vuelvan duras. Síndrome de Guillain-Barré. Miren, el Campylobacter jejuni, ¿no? Entonces una persona que puede tener una infección por Campylobacter, ¿no? Unas semanas previas antes de estar con una diarrea nada más. ¿Qué sucede? El macrófago, ya miren, si tú y tú, las que están acá, y las dos chicas del fondo siguen conversando, a las 4 les voy a poner acá, o si no, se van del salón. ¿Está bien? Entonces, este Campylobacter jejuni, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser fagocitada por la célula presentadora de antígenos. ¿Y qué es lo que se va a producir? Anticuerpos, ¿no? Pero miren, esta es la característica del antígeno del Campylobacter. Miren qué es lo que tiene. Círculo, 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 cuadradito, círculo, triángulo. Pero también un autoantígeno que encontramos aquí en el nervio, que también tiene lo mismo. Entonces, esto debería, normalmente destruye este Campylobacter, pero como encuentra también otro autoantígeno, en este caso, de características similares, también le produce efecto. Aquí miren, ¿qué es lo que hace? Se comienza a destruir la banda de mielina. Se comienza a destruir la mielina. Y al destruirse la mielina no hay respuesta, ¿no? Miren, esto se llama reacción cruzada. ¿Por qué se llama reacción de hipersensibilidad? Porque nuestro cuerpo normalmente solamente debería reaccionar contra este Campylobacter. Pero, ¿qué es lo que hace este cuerpo? Nuestro cuerpo reacciona contra nosotros mismos, ¿no? Nos produce daño o lesión. Entonces, cada vez que piensen en hipersensibilidad, tipo 2, piensen es que existe un órgano afectado. Un órgano afectado. Por ejemplo, ¿no? En el hipertiroidismo, que se afecta la glándula tiroides, el receptor de la glándula tiroides, ¿no? Eso es hipersensibilidad tipo 1. Y la tipo 2, digo, la hipersensibilidad tipo 2 también puede ser por reacción cruzada, ¿no? Ya les he dicho que aquí lo que estamos, la infección por estreptococo del grupo A que te produce una faringitis nada más, a las 2 semanas ya podemos tener una lesión en las válvulas. Aquí, por ejemplo, a las 2 semanas, ustedes le preguntan al paciente que tiene debilidad, que comienza a tener debilidad en las manos y en los pies, ascendentemente. Eso es una debilidad ascendente, así se presenta el Guillain-Barré. El paciente deja de movilizar, pierde sensibilidad y pierde tono muscular. Ustedes le preguntan y les dicen, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Hace 2 semanas aproximadamente estuve con diarrea y lo más probable que sea por una infección por Campylobacter jejuni. ¿Ya? Entonces produce lesión de los nervios periféricos. Este es otro tipo de hipersensibilidad tipo 2, la de la mamá. Miren, tenemos acá la placenta
Y tenemos este feto en la primera gestación, este fetito que es RH positivo. Este feto es RH positivo. Como este feto es RH positivo, la mamá, esto pasa a la sangre de la mamá y la mamá forma anticuerpos anti este RH, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido la primera vez? Normal, nace este niño, ¿no? Porque se han formado anticuerpos, esta mamá ha formado anticuerpos anti-RH positivo. ¿Qué pasó en la segunda gestación? Si su segundo hijo es RH positivo, la mamá ha formado ¿qué? Ya anticuerpos anti-RH positivo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a destruir a estos glóbulos rojos. Entonces, aquí se producen ya lesiones, ¿no? Miren, aquí ha producido anticuerpos anti-RH positivo. Si el hijo fuese RH negativo, no hay problema. Pero el hijo es RH positivo y la mamá ya formó anticuerpos anti-RH positivo. Y por eso, miren, se producen lesiones. ¿Qué tipo de inmunoglobulina se ha producido anti-RH? Inmunoglobulina G. Entonces, anticuerpos anti-RH, ¿no? Positivo. Estos siempre en la segunda gestación. Este fenómeno se le conoce como eritroblastosis fetal. Eritroblastosis fetal. Ahora ya no se ve, ¿no? Esto es, digamos, ahora ya tienen vacunas, pues, ¿no? Se les pone anticuerpos nada más, ¿no? Para bloquear, para que no se formen estos anticuerpos, ¿no? Se le vacuna a la mamá apenas nace, ¿no? Y ya pueden tener su segundo bebé. Pero si es que la mamá no hace nada, la segunda gestación es muy peligrosa. Porque si la segunda gestación el bebito es RH positivo, entonces la mamá es RH negativo, el niño es RH positivo. La mamá al contacto nuevamente formó anticuerpos anti-RH. En el segundo contacto el niño es RH positivo, la mamá sigue siendo RH negativa, pero ya con anticuerpos anti-RH. Y eso le va a producir, ¿no? Entonces se produce edema en el cuerpo, toda una serie, ¿no? Que se le conoce como eritroblastosis fetal. Y esto también es hipersensibilidad tipo 2. Hipersensibilidad tipo 2. Aquí está también, nosotros vemos que en la superficie de los hematíes, por ejemplo en este caso, en la superficie de los hematíes, ¿cómo vemos que se van digamos, a ver, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Acá, estos anticuerpos se han posado sobre antígenos expresados ¿por quién? Aquí estos son antígenos, miren, antígenos. Nosotros aquí le pasamos, aquí son, miren, esto es lo normal. Aquí están los anticuerpos que se han posado sobre el glóbulo rojo. Lo normal es que no estén anticuerpos, ¿no? Pero hay autoanticuerpos que se han posado acá. Y estos autoanticuerpos, ¿qué hacen? Estimulan al complemento y todo eso y destruyen a esta célula, ¿no? Esto se llama anemia hemolítica. Lo normal es que estos glóbulos rojos no tengan estos anticuerpos, no tengan estos autoanticuerpos. Eso es lo normal, que estén libres de eso. Pero ¿qué resulta? Que como no lo reconocemos, estos autoanticuerpos se posan.
Entonces la pregunta es, ¿cómo hago el estudio de estos autoanticuerpos, ¿no?, que están posados? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos también otros anticuerpos contra estos, y si los encontramos aquí por ejemplo precipita, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que este fenómeno esta prueba se llama Coombs, y es test de Coombs positivo. Y cuando hablamos de test de Coombs positivo directo, es que vamos a encontrar anticuerpos contra este glóbulo rojo en la superficie. El test de Coombs indirecto, los anticuerpos los anticuerpos están ¿dónde? Están fuera, no están posados, ¿no? Estos ya los encontramos fuera, o sea, no están alrededor del glóbulo rojo. Entonces, en la reacción de hipersensibilidad tipo 1, hasta ahorita hemos visto qué anticuerpo participa y que en la hipersensibilidad tipo 2, IgG, IgM. Ya hemos dicho de una enfermedad representativa, Graves. Una enfermedad representativa, Guillain-Barré. Otra que hemos visto, eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica, hipertiroidismo, pero eso es, no, el hipertiroidismo como enfermedad de Graves base, miastenia gravis. La hipersensibilidad tipo 3 vamos a ver que está por inmunoglobulina G, y la hipersensibilidad tipo 4 que se le llama retardada, donde participan las células T. ¿Ya? Estos vamos recordándolos. La hipersensibilidad tipo 3 y tipo 4, miren acá. Nuevamente vamos a hacer un repaso. ¿Qué es hipersensibilidad? Es una respuesta no proporcional, ¿no? Lo normal es que cuando hay una infección como 4, nuestra respuesta tiene que ser como 4. Pero si nuestra respuesta es exagerada, a esto se llama hipersensibilidad. Y si nuestra respuesta es deficiente, como 1, se llama inmunodeficiencia. Nuevamente seguimos como para ir fijando hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E. Hipersensibilidad tipo 2, IgG e IgM, y también se le conoce como citotoxicidad. La hipersensibilidad tipo 3 que vamos a ver ahora se le llama hipersensibilidad por depósito de complejos inmunes y está mediada por inmunoglobulina G. Y la hipersensibilidad tipo 4 es la hipersensibilidad del tipo celular, donde participan los linfocitos T. ¿Ya? Hay mecanismos no identificados, pero bueno, estos son diferentes. ¿Qué enfermedades encontramos en la hipersensibilidad tipo 1? Miren, la anafilaxia, eso no recuerden, el asma, la rinitis, dermatitis atópica y la urticaria, no es lo que hemos hablado. La tipo 2, IgM y IgG, la anemia hemolítica, la eritroblastosis fetal, la enfermedad de Graves, miastenia gravis, todos hemos visto ahora, todos son anticuerpos que atacan un órgano específico, ¿no? La hipersensibilidad tipo 3, cuando hay depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Vamos a encontrar lupus, periarteritis, enfermedad de suero, es lo que vamos a ver ahora. Y la hipersensibilidad tipo 4 es la hipersensibilidad mediada por células, por linfocitos T, donde hay varios, ¿no? Dermatitis de contacto, lesión de Mantoux, lo que vamos a ver también ahora. Nos falta ver hipersensibilidad tipo 3 y tipo 4. Entonces, ¿qué es la hipersensibilidad tipo 3? Son sistémicas. O sea, no es como la hipersensibilidad tipo 2, ¿no? La hipersensibilidad tipo 2 te agarra ¿qué? Un órgano. Tiroides, localizado. Claro. Puede haber reacción cruzada, pero digamos en el axón ya está bien. Bueno, vale, está bien, nada más, pero es localizado. Como reacción cruzada o como efecto sobre un órgano. Y la hipersensibilidad tipo 3 ya es sistémica.
ya agarra varios órganos, mediada por inmunocomplejos que se generan tras reconocer antígenos solubles. Entonces, igualito, ¿no? Estos antígenos que están, digamos, en el suero, son reconocidos por los anticuerpos. Estos antígenos que están nadando en el suero, o que están, pues, son reconocidos. Aquí, digamos, está el vaso sanguíneo. Aquí este es el vaso sanguíneo. Aquí está un vaso sanguíneo. Aquí, por ejemplo, voy a reconocer un anticuerpo. Antígeno, perdón. Aquí reconozco antígenos solubles. Entonces aquí se va a formar que se va a unir un anticuerpo. Y esto se va a llamar inmunocomplejo. Este inmunocomplejo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a precipitar en la pared del vaso sanguíneo. Aquí precipita en la pared del vaso sanguíneo. Como precipita en la pared del vaso sanguíneo, ¿qué hace? Por ejemplo, una inmunoglobulina G, que se posó hasta este antígeno, ¿qué se puede activar? El complemento. ¿Qué puede venir acá? La actividad de los neutrófilos, por ejemplo. Entonces, todo lo que está sucediendo acá en la pared del vaso, este fenómeno se le conoce como vasculitis. Entonces, la hipersensibilidad tipo 3 es cuando se depositan inmunocomplejos aquí en la pared de los vasos, ¿no? Y esto no, pues, no es en un vasito nada más, pues es en varios vasos, ¿no? Es sistémico. Entonces podemos reconocer, por ejemplo, antígenos de tipo tumoral, antígenos bacterianos, antígenos propios, ¿no? Por ejemplo, el ADN de las células, proteínas del suero. La hipersensibilidad tipo 3, ¿qué dice? El mecanismo inmunológico de estas enfermedades se basa en la formación y depósitos de inmunocomplejos, depósitos de estos inmunocomplejos. Cuando se depositan estos inmunocomplejos, ¿qué se activa? El complemento. ¿Qué se activa? La actividad de los neutrófilos y de los monocitos. Entonces, el neutrófilo, el complemento, los monocitos, cuando se activan todo, ¿qué es lo que producen? No solo producen, pues, la destrucción de estos antígenos, ¿no? Sino producen lesión en la pared del vaso. Esa lesión en la pared del vaso lo vamos a conocer como vasculitis. Nunca olvidar, los inmunocomplejos se forman cuando los anticuerpos se encuentran con los antígenos, ¿no? Un antígeno con un anticuerpo se le conoce como inmunocomplejo. Estos inmunocomplejos pueden desencadenar procesos inflamatorios. Los modelos experimentales demuestran las principales enfermedades por inmunocomplejos. Entonces, estos inmunocomplejos, porque aquí hay un antígeno que está posado en el anticuerpo, el cuerpo, ¿qué dice? Lo tengo que desaparecer, ¿no? Porque no puede estar un antígeno. ¿Por qué? Porque el anticuerpo, ustedes saben, no destruye al antígeno. El anticuerpo solamente lo reconoce y se queda pegado ahí. Entonces va a venir el macrófago y ¿qué va? Va a fagocitar ese anticuerpo. El tamaño de los inmunocomplejos ya, ¿no? Normalmente el sistema mononuclear los elimina normalmente. El tamaño de los inmunocomplejos influye en su depósito. ¿Por qué? Porque este inmunocomplejo está nadando, pero como es pesado, ¿qué es lo que hace? Se deposita en la pared de los vasos. Y al depositarse en la pared de los vasos, tiene la actividad de complemento de los neutrófilos y de los monocitos. ¿Ya? El depósito de estos inmunocomplejos en los tejidos da lugar a una lesión tisular. En este caso, este depósito es en la pared del vaso.
se llama vasculitis. Pero hay depósitos de inmunocomplejos, por ejemplo, hay depósitos de inmunocomplejos que se depositan en la pleura y que produce derrame pleural. Hay depósitos de inmunocomplejos que se depositan en los glomérulos del riñón y que producen lesión en el riñón, produciendo una cantidad de pérdida de proteínas, que se llama eso síndrome nefrótico. Hay inmunocomplejos, y así, ¿no?, que se pueden depositar en distintos sitios, ¿ya? Y estos inmunocomplejos producen lesión. Cuando se depositan en la pared de los vasos, es una lesión específica que se conoce como vasculitis. Por eso dice que el depósito de inmunocomplejos en los tejidos da lugar a una lesión tisular. Aquí lo que vemos, miren, esto es en un vaso sanguíneo. La zona de depósito de complejos en el riñón depende de tamaños de los complejos de circulación. Esto, miren, aquí están los inmunocomplejos. Aquí cómo se van depositando en la pared, miren, en este caso la pared del glomérulo, ¿no?, la membrana basal glomerular. Aquí se depositan estos inmunocomplejos. Y en esto normal sería que se depositen, pues, ¿no? Pero ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, no debe estar este inmunocomplejo porque es un antígeno el que hemos reconocido. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Trata de destruir este antígeno. Y al tratar de destruir este antígeno, se le pasa la mano. Destruye el antígeno y produce lesión en el tejido. Por eso se llama hipersensibilidad, ¿no? ¿Cuál es la respuesta normal? Sería destruir ese antígeno, desaparecer el antígeno. El antígeno solo, pero claro, el antígeno solo, pero en su afán de destruir este antígeno solo, se le pasa la mano y destruye todo lo que está alrededor, ¿no? Todo el tejido. Y eso es, por eso se llama reacción de hipersensibilidad. Aquí tenemos, miren, antígenos. Aquí este es un inmunocomplejo, ¿no? Este, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha precipitado en la pared de este vaso sanguíneo. Ha venido el neutrófilo y el complemento y se han activado. Y normalmente debería solamente de desaparecer a este antígeno, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Produce lesión en el vaso sanguíneo, en la pared del vaso sanguíneo. A ese fenómeno se le conoce como vasculitis. Lo vemos acá, mírenme. Estos antígeno anticuerpos, complejos antígeno anticuerpos, precipitan, ¿ven? Aquí están, todavía han sido reconocidos. Aquí estos, mira cómo precipitaron en la pared del vaso sanguíneo. Se depositan en el lecho del capilar. Y miren, ¿quién está actuando? El complemento. Y no solo actúa el complemento, sino también actúan los neutrófilos y los monocitos. ¿Y qué van a producir? En vez de solamente, digamos, desaparecer este antígeno, producen lesión en la pared del vaso, ¿no? Lesionan a todo el vaso, a la pared del vaso. Se exageran, ¿no? Se les pasa la mano en la respuesta. ¿Cómo? Se le pasa la mano en la respuesta. Libran encima. En la hipersensibilidad tipo 2, por ejemplo, ¿cómo se les pasa la mano? Normalmente debería solamente reaccionar contra el Campylobacter, ¿no? Claro. ¿Pero qué sucedió? Se le pasó la mano. ¿Por qué? También comprometió al axón. Miren, también quienes se activan, los leucocitos, ¿no? Los macrófagos, los monocitos, se activan. Y miren, ¿qué es lo que finalmente sucede? Una destrucción de la pared del vaso, daño del tejido, reacción de hipersensibilidad. A este fenómeno, como está en el vaso sanguíneo, se le conoce como vasculitis. Entonces, hay por ejemplo, antígenos
como la del Streptococcus viridans, como aquí estamos, mira, a infecciones persistentes, por ejemplo, hepatitis vírica. Todos estos que pueden producir, estos antígenos, pueden unirse a anticuerpos y formar inmunocomplejos. Por eso dice acá, inmunocomplejos por infección persistente. Inmunocomplejos autoinmunes. O sea, ya no son inmunocomplejos contra antígenos, ¿no? Entonces también aquí, ¿qué pasó? Inmunocomplejos antiinmunes. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, el lupus, nosotros en todo el cuerpo tenemos células, ¿sí? Casi más del 90% de estas células, más, ¿no? Tienen núcleo. Tienen núcleo. ¿Qué sucede? Que de alguna forma nuestro cuerpo desconoce algunas partículas de ese núcleo y comenzamos a formar pues inmunocomplejos. Pero imagínense, estaban formando inmunocomplejos ¿con quién? Con una parte del núcleo, ¿no? Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y esos son autoanticuerpos, ¿no? Por eso se llaman inmunocomplejos autoinmunes. El más representativo es el LES, que es el lupus eritematoso sistémico. Inmunocomplejos en la superficie corporal como en los pulmones tras la inhalación de antígenos procedentes de hongos, planta o animal. ¿Ven? Entonces siempre, si bien es cierto que puede ser un antígeno externo o puede ser un autoantígeno. Enfermedades por depósitos de inmunocomplejos, glomerulonefritis aguda, provocada por antígenos tumorales y bacterianos. Glomerulonefritis aguda, ¿qué ha pasado con estos inmunocomplejos? ¿Dónde se han depositado? En la membrana basal del glomérulo. Por eso se llama glomerulonefritis. Lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha producido, estos anticuerpos han reconocido a antígenos nucleares, como ADN o histonas. Miren, esta enfermedad, la verdad que es una enfermedad que da miedo. Porque este lupus, por eso se llama lupus eritematoso sistémico, la paciente puede tener depósito de inmunocomplejos en el pericardio, le da derrame pericárdico. Puede tener depósito de inmunocomplejos en la pleura, le da derrame pleural. Puede tener depósitos de inmunocomplejos en el glomérulo, hace una glomerulonefritis lúpica, la paciente se hincha y lleva a la insuficiencia renal. Puede haber depósito de inmunocomplejos a nivel cerebral, la paciente viene por convulsiones. O sea, esta es una enfermedad. ¿A quiénes les da más? A las mujeres jóvenes, o sea, mujeres y jóvenes todavía. No van a pensar, no, una abuelita hizo lupus, ese sí es para reportarla, ¿no? Viejita con lupus. Generalmente tienen 15, 16, 18, 20 años. Ya ustedes, todos están menos de 20, ¿no? Están con riesgo de lupus. ¿Ya? Entonces pueden hacer lupus. ¿Y eso por qué? Es por depósito de inmunocomplejos. Hay una enfermedad que se llama enfermedad del suero, que no es muy común, ¿no? Pero esto no se produce por la entrada de proteína del suero de una especie animal en una persona. Esta enfermedad del suero es bien curiosa, ¿no? Esto no lo vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que sucede en la enfermedad del suero? La persona está, por ejemplo, a la persona le mordió, no un perro, no, una víbora. Le mordió una víbora. Un perro con rata. Vienen, lo muerden. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una araña. Entonces, para curarle, ¿qué es lo que le ponemos? Le ponemos anticuerpos. ¿No? Le ponemos anticuerpos. O sea, ¿qué hacemos? Lo que le dice el antídoto. Entonces dice, no, hay que pasarle el antídoto. ¿Qué es un antídoto? Como se han metido antígenos, le damos inmunoglobulinas que se han producido en otro sitio.
Por eso han visto que hasta en las películas, ¿no? Aquí hay un vaso, ¿qué le ponen a la cobra? ¿No? Sale, ¿no? Su veneno. Sí, sí, Ese veneno se le pasa, digamos, a algunos tipos de células que hacen que produzcan anticuerpos, ¿no? Y esos anticuerpos se guardan en frascos. Entonces, por ejemplo, y esa cobra muerde a otra persona, la otra persona se le pone estos anticuerpos, o sea, ese antídoto se le pone y ataca ¿a quién? A ese antígeno de la cobra, ¿no? Entonces es efectivo, rápido, pero no genera memoria. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro cuerpo debería de suceder eso nada más. Nuestro cuerpo reacciona contra estas proteínas, contra estas inmunoglobulinas, contra este antídoto, reacciona, y eso se llama enfermedad del suero, porque son proteínas de una especie animal en una persona, ¿no? O sea, lo hemos pasado. Enfermedades mediadas por inmunocomplejos, la nefritis, grupo Streptococo A, contra el DNA, lupus, y así varios, ¿no? Hay algunas enfermedades, la enfermedad del suero, lo que les digo, ¿no? La forma localizada de hipersensibilidad tipo 3 es la reacción de Arthur. Pero miren acá, lo que les estoy mencionando, dice, enfermedad del suero, paciente con mordedura por serpiente al cual se le administra suero antiofídico. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes dicen, están en la casa, han guardado, por ejemplo, ahora todos sus chompas, todo han guardado, pues, ¿no? Lo han guardado en unos cajones y todo, hasta que llegue el invierno. A ver, atrévanse, ¿cuál es la recomendación? Es que saquen cada chompa y lo van sacudiendo. Porque si ustedes meten y sacan la chompa, puede haber una araña. No pasa. Entonces, ¿y esas arañas cómo se llaman? Son loxoceles o latrodectus, creo. Loxoceles. Esa enfermedad se llama loxoceles. ¿Qué hace la araña? Te muerde. Te transmite el veneno. Entonces, ¿qué hacemos? Nada que la Indiana Jones, nada que le pongo la saca, que la aspiro, nada, eso no existe. Entonces, ¿qué hay que ponerle? Un suero no es ofídico, araña, ¿no? Antiaraña. ¿No? Entonces se le pone un antisuero. Pero ¿dónde se ha formado qué es ese suero? Ese suero es un conjunto de anticuerpos formados en otro lugar, en un animal, por ejemplo. Sería extraño para el cuerpo. Lo normal, ¿qué sería? Son anticuerpos contra eso. Entonces se lo pasamos a la persona y esos anticuerpos agarran al veneno, lo encapsulan y ya no le dejan reaccionar, ¿no? Entonces la persona se salva. Pero ¿qué resulta? Que nuestro cuerpo debería quedar ahí, ¿no? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Reacciona contra el antídoto. Porque es extraño. Por eso y eso se llama enfermedad del suero. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, estas lesiones. Aquí está la mordedura y aquí se ha producido lesión. ¿Ven? ¿Y qué se hace en ese caso, doctor? ¿Qué se hace en ese caso? Le das corticoides. Le das corticoides. La dexametasona también. Dexametasona, todas estas cosas, ¿no? Le podemos dar, miren, ¿ven? ¿Esto por qué se ha producido? Esto a este joven le ha mordido la víbora, se le ha salvado la vida, pero el antídoto que se ha utilizado, este chico ha reaccionado y le ha producido esto. ¿Una persona también puede morir por el antídoto que inyectamos? Puede morir, o sea, por esa reacción. No va a morirse, pues, por eso se llama reacción de hipersensibilidad. Lo normal, que como es un antígeno extraño, no es mortal, o sea. No es mortal, porque mira, es una reacción. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo normal es que, como es un antígeno extraño, porque entonces, ¿qué no hace nuestro cuerpo? Va a reaccionar, va a producir inmunoglobulina, lo que sea, pero no va a tener una reacción exagerada. Aquí está produciendo una reacción exagerada. Por eso se llama enfermedad del suero. Reacción de Arthur, que es, digamos, esto es muy poco común. Esto se produce en edema, donde en una lesión en la piel. Reacción de Arthur. Reacción de Arthur es hipersensibilidad tipo 3 cutánea. Reacción de Arthur, mira que se produce, pero es más cutánea.
Hipersensibilidad tipo 4 o mediada por células. La hipersensibilidad tardía mediada por linfocitos T. Hay dos tipos de respuestas: hipersensibilidad retardada por linfocitos T CD4 y reacciones de citotoxicidad directa mediada por linfocitos T CD8. Esas son dos respuestas. Todas las otras eran inmunocomplejos, anticuerpos, inmunoglobulina E. Miren, los otros tres hay presencia de anticuerpos. Pero aquí no hay presencia. Aquí los que hacen una respuesta exagerada son los linfocitos T. Entonces, aquí miren, este linfocito T estimula demasiado a este macrófago y este macrófago pues produce enzimas, ¿no?, exageradas. ¿Y qué es lo que va a producir? Lesión en el tejido. Citotoxicidad mediada por linfocitos CD4, este es por CD8. Lo normal es que solamente se destruya estas células infectadas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se pasó la mano. Se le pasó la mano. No solo destruyó a estos tres, sino produjo lesión a los demás. ¿Qué libera para que se pase la mano? ¿Qué libera? Pues el linfocito TCD8. ¿Qué libera para destruir una célula? Enzimas, ¿no? ¿Se acuerdan? Las granzimas, eso, ¿no? Los que liberan. Claro. Las perforinas. Entonces, solamente no afectaron. Miren, solamente no afectaron a estas células infectadas, sino se les pasó la mano, infectó a las otras células sanas. La reacción de hipersensibilidad retardada es una respuesta de 24 a 48 horas post-contacto con el antígeno. Refleja la presencia de una inflamación mediada por linfocitos T. Hay 4 subgrupos de reacciones de hipersensibilidad tipo 4, 4 subgrupos, veamos. Subgrupo 4A, 4B, 4C y 4D. 1, T-helper, miren. El T-helper activa el macrófago. Esto sucede, las reacciones a la tuberculina y las reacciones granulomatosas, por ejemplo, por tuberculosis. Reacción a la tuberculina. ¿Alguna vez ustedes se han puesto el PPD? El PPD te ponen pues, o sea, te ponen aquí en el brazo y a ver si hay una reacción. Una reacción tuberculina. Ya, para ver si hay respuesta para tuberculosis o no. Los linfocitos T-helper sub-2 activan, miran, ¿a quiénes? A los eosinófilos. Ustedes saben que los T-helper sub-2 activan a los eosinófilos. ¿Qué pueden producir? Rinitis, alergias crónicas, síndrome de 3. Linfocito CD8, el tipo 4C, donde hay una citotoxicidad directa, pero bueno, pues, y también hay una citotoxicidad a las demás, ¿no? Una dermatitis de contacto y algunas enfermedades apoyosas de la piel. Veamos acá, miren, variantes de la hipersensibilidad tipo 4. Hay el de contacto y el de la tuberculina. Vamos a ver la tuberculina y el granuloma. Miren, la tuberculina se produce cuando el antígeno está y la respuesta es en 48 a 72 horas. Entonces se le aplica al paciente y se espera la respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces se le hace una induración y, por ejemplo, casi todos los médicos, les aseguro, o no por decir todos, en el Perú por lo menos, todos hemos tenido contacto con personas con tuberculosis y no hemos hecho tuberculosis por nuestra inmunidad, ¿no? Entonces ¿qué tenemos? Anticuerpos contra la tuberculosis, que claramente no nos va a proteger completamente, por eso si no haríamos la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, usted dice, no doctor, yo con nadie, ¿no? Pero ustedes han subido al Chosicano. Sí, ¿no? Hay alguien en invierno más todavía, ¿no? ¿Qué hacen? Se reíta la ventana, ¿no? Sí. Tú dices, no, abre. Nada, toma taxi, te dicen, ¿no? Sí, que está cerrada la ventana por el frío. De momento no. Entonces una persona que está con tuberculosis, ya está. Tú estás a su costado, te pasó, no hiciste la enfermedad, pero ¿qué? Hiciste anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, ¿qué te ponen? Este PPD
es derivado proteico purificado, así se llama, PPD, que te evalúa la presencia o no de tuberculosis, de anticuerpos contra la tuberculosis. Entonces se le pasa, y esa es la reacción por sensibilidad tipo 4. Entonces le pones al paciente, y si es que no hay nada, es que esa persona nunca ha tenido contacto con una persona con tuberculosis. Y si es que le sale positivo, no significa que tenga tuberculosis, sino que ha tenido contacto con una persona con tuberculosis. Y tiene anticuerpos contra eso, nada más. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, digamos, no, doctor, vamos a ver todo mi salón como... Yo creo que, por ejemplo, ustedes decían, los de primer año, todos los que ingresan en primer año, a todos hacerles su PPD y dejarlos así. Y cuando terminen sexto año, a todos hacerle un PPD. O sea, que es positivo. Y lo más probable es que sea positivo. ¿Por qué? Porque se van al hospital. Y en el hospital, pues nosotros los médicos tenemos anticuerpos contra, ¿no?, de todo, ¿no? Y es cierto que tienes bastante lavarte las manos, pero siempre, ¿no? Siempre. Pero ¿cómo es eso? Si no tenemos la enfermedad... Pero ¿por qué no hacemos la enfermedad? Porque nuestra inmunidad es adecuada. Es que no, pues eso por ejemplo, ¿quiénes hacen esas pruebas que son válidas para decir tuberculosis? Los europeos, por ejemplo. En Europa no hay incidencia mucha de tuberculosis, ¿no? Entonces, en Europa el que tiene PPD positivo, ese sí, ¿no? No hay forma. Es fácil tuberculosis. En el Perú no, pues. En el Perú de 10, 2 han tenido tuberculosis y estás caminando con ellos. Pues les digo, pues no es súbete a Chosicano, cerradito las ventanas, ¿no? Todavía conversan gritando, ¿no? Y todo el vacío se va. Y ustedes a su costadito, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no, dicen, no, ya acabó la pandemia, ya se han sacado la mascarilla, ¿no? Pero cuando estaba con mascarilla no protegían. Entonces en el Perú no es válido. En el Perú no es válido. Que sea positivo tu PPD no significa que tengas tuberculosis, significa que has tenido contacto con la tuberculosis. Y esa prueba te da respuesta en 48 a 72 horas. La formación del granuloma ya es algo mayor, es de 21 a 28 días. Es hipersensibilidad retardada. ¿Quiénes participan? Bacterias intracelular, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis. Este Mycobacterium tuberculosis lo vamos a tomar como ejemplo. Hemos tomado el PPD, ¿no? Una hipersensibilidad cutánea, tuberculina. Pero también esta tuberculosis, cuando se mete a tu pulmón, ¿quiénes reaccionan? Reaccionan los linfocitos T. ¿Qué hace el macrófago? Se come a esta Mycobacterium. ¿Qué hace el linfocito T? Activa este macrófago y tratan de destruir a esta Mycobacterium, ¿no? ¿Y qué hace el macrófago entre todo? A veces se juntan varios macrófagos, se llama célula gigante, o a veces ese macrófago de tanto pelear, de tanto querer destruirlo, se destruye solo. Se muere, se destruye. Se muere todo. Se destruye, ¿no? Se destruye y forman como una pus que se llama calcio. ¿Y qué hace el cuerpo? Alrededor de esa lesión, lo que hace, lo separa, ¿no? Ahorita lo vemos. Miren, acá está. Aquí está, miren. Aquí está célula dendrítica, este macrófago, una célula gigante. Esto, que ha fagocitado. Esta es una Mycobacterium schistosoma, pero es como la Mycobacterium. Aquí miren, este macrófago ha fagocitado. ¿Quién está pasando el T-helper? Interferón, ¿no? Peloquina 12, interferón. ¿Qué es lo que está haciendo este macrófago? Está pues potenciándose ¿para qué? Para destruir este Mycobacterium. Está entre toda la pelea, está aquí, están los macrófagos, están peleando, todos estos que han hecho, han fagocitado
¿Han fagocitado a quién? Han fagocitado a las micobacterias. Miren, ¿qué hace el cuerpo? ¿Ves? El fibroblasto produce fibras colágenas y los delimitan. Los delimitan, lo aíslan, ¿no? Aíslan a todo esto. Aíslan a todo esto. Y este aislamiento, estos macrófagos adentro, monocitos, todos los macrófagos que están ahí, y todo este aislamiento, a eso se llama granuloma. A eso se llama la formación de un granuloma inmunitario, donde hay un núcleo de células epiteloides que están acá, A veces por células grandes. macrófagos a veces y células gigantes. El macrófago es bien curioso, ¿no? El macrófago, cuando ve que el Mycobacterium, digamos, él no lo puede destruir, se juntan varios macrófagos y por eso se forma una célula que se llama una célula gigante, que digamos que fagocita mayor cantidad de macrófagos. ¿Y cuál es la hipersensibilidad de ahí? ¿Cuál es la respuesta exagerada? Que este linfocito activa demasiado ese macrófago, que este macrófago ya pues se autodigiere. ¿Qué también hace este mastocito? Estimula ¿a quién? Estimula al fibroblasto. ¿Para qué? Para que forme cantidad de fibras colágenas, elásticas y todo, y que lo delimiten a esta zona de infección. Y esa delimitación, y esto se llama granuloma. Entonces, hipersensibilidad aquí, de granuloma se va a formar entre 21 a 28 días. Algo importante, ¿quiénes participan? Los macrófagos, las células epiteloides, las células gigantes, se produce la fibrosis. Pero ¿quién es el que está ahí? ¿Quién es el que está? El linfocito T, ¿no? El linfocito T les dice al macrófago, actívate más, para que lo destruya. Destruye el macrófago, tanto querer destruirlo, se autodestruye. ¿No? ¿Ya? Aquí está, dice, la base molecular de hipersensibilidad tipo 4 es el linfocito T. El T helper 1, miren. A este macrófago lo activa. Lo normal es que se activen y nada más, ¿no? Pero se activa y se forma una célula grande, célula epiteloide, donde se fusionan estas células y se llaman células gigantes multinucleadas, ¿no? O sea, en los granulomas vamos a encontrar células gigantes multinucleadas. En los granulomas por tuberculosis, vamos a encontrar células gigantes multinucleadas. Esto es bien característico de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Por ejemplo, sacan, digamos, si hicieron una biopsia del pulmón, lo ven, dicen, hay formación de granulomas, o sea, así de segmentos, donde encuentran células epiteloides, células gigantes multinucleadas. Ese característico, ¿no?, del granuloma por tuberculosis. ¿En cuánto tiempo se formó? De 21 a 28 días. ¿Ese granuloma tiene varios tipos celulares? No, pues tiene, o sea, tiene de predominio macrófagos y linfocitos T, ¿no? Por ahí están linfocitos B metidos, pero ahí están, ¿no? O sea, ahí el linfocito T, el macrófago, están ahí juntos. Entonces, el linfocito T le dice, estimúlate, ya. Ese macrófago se estimula, crece, célula epiteloide, ¿no? Sí. ¿Y qué está haciendo el linfocito T? Sigue estimulándote. ¡Guau! Se forma una célula multinucleada, se juntan, se fusionan. ¿Para qué? ¿Con la intención de qué? De destruir esos Mycobacterium que los ha fagocitado. Pero entonces no solo estimulan eso, sino ¿a quién también estimulan? A los fibroblastos. ¿Y estos fibroblastos qué hacen? Los delimitan todo, los cierran. Los monocitos, no, los fibroblastos, mira, ve, aquí está cerrándolo todito. Lo delimitan. Entonces, y esta delimitación con todo eso se llama granuloma. Entonces, ¿qué hizo el corazón? Imagínense, se diseminaría por todo el pulmón, ¿no? Pero el vaso queda tapado ahí, o interrumpido, o sale. ¿Cuál vaso? El vaso que está sanguíneo que está ahí, se queda No, tapado. este vaso está saliendo, pues, el neutrógeno. Ya. Miren, el tejido macrófago. Esto es tuberculosis. Perdí. Acá lo que vamos a ver, si hacemos una biopsia, encontraríamos granulomas. Siempre en tuberculosis vemos apis. La lesión es apical.
Esta es la prueba de tuberculina, miren. Le pongo prueba de tuberculina, en cuánto tiempo de hipersensibilidad a tuberculina va a suceder, linfocitos T, lo que estamos viendo, y esto es lo que se forma normalmente. No es tanto así, ¿no? Más o menos así es. Lo normal es tener entre 0 a 5 centímetros, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que me ponen, a mí me sale de 8 a 10 centímetros. Depende de tuberculosis. Claro, porque yo en mi trabajo he tenido contacto con personas con tuberculosis N veces, ¿no? El trabajo te obliga, ¿no? No voy a decir no. Doctor, entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos saber que sí es tuberculosis? O sea, confirmarlo, aparte de ese examen. ¿No? Dices, ¿Cómo confirmarlo? entonces, y ahora, si me salió positivo tuberculosis, claro, te preguntan, pues, si tienes clínico o no. Sudas, bajado de peso, tienes tos, no tengo nada. Se toma una placa, te sale normal. Sí. No tienes tuberculosis. No. ¿Has tenido contacto con una persona con tuberculosis? Entonces, sí. Es una placa lo que nos muestra. Claro, es con anticuerpos. Por eso ahora, una persona que ha tenido tuberculosis en el pasado, ¿esto le sale positivo o negativo? Positivo. Claro, si ha tenido enfermedad, si ha enfermado todavía le va a salir positivo. Listo, ¿ya? Nos vemos, chicos. Listo, gracias.